Pues el día de hoy vamos a informar al pueblo de México sobre el plan de producción de petróleo, le llaman el plan de negocios que se aprobó el día de ayer para que se conozca de cómo se está rescatando a la industria petrolera. Ustedes ya tienen los antecedentes de cómo resultó un fracaso la llamada reforma energética, cómo mintieron, engañaron, diciendo de que con esa reforma iba a llegar mucha inversión extranjera, iba también a haber mucha inversión nacional, privada, y que se iba a aumentar la producción de petróleo hasta lograr 3 millones de barriles diarios. Lo cierto es que eso no se dio, al contrario, se cayó por completo la producción de petróleo, se cayó también la producción de gasolinas y se terminó de arruinar toda la industria petroquímica nacional. Ese es el saldo que nos dejaron, una industria petrolera en ruinas y con el riesgo, en el caso de la producción de petróleo, de que se generara una crisis mayor, porque se cayó en el último año la producción hasta 1.650.000 barriles aproximadamente, con una tendencia a la baja. Por eso se intervino en estos meses, se ha logrado estabilizar y ya se tiene el plan para rescatar la industria petrolera. Me siento muy satisfecho, muy seguro, porque se ha actuado bien en el rescate de la industria petrolera y estamos optimistas, a pesar de que nuestros adversarios quisieran que nos fuese mal en esto y en otras cosas. Se van a quedar con las ganas porque vamos bien y ahora les vamos a presentar este plan. En esencia consiste en seguir apoyando a Pemex en los primeros 3 años de gobierno con presupuesto y reducción de impuestos, para que Pemex tenga recursos para que pueda invertir y que en los últimos 3 años del gobierno, del sexenio, ya con más producción, con los excedentes que se van a obtener, Pemex va a contribuir al desarrollo de México.
3 años para rescatar a Pemex y que aumente la producción, y 3 años para destinar inversiones al desarrollo nacional, sembrar el petróleo. Ese es el plan que tenemos y es lo que va a exponer ahora Octavio Romero, director de Pemex. Entonces, lo escuchamos. Buenos días, gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Les informamos que el día de ayer el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos aprobó por unanimidad el Plan de Negocios 2019-2023 en la sesión ordinaria 945. Cabe mencionar que en este Consejo forman parte la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Economía, Medio Ambiente y la Comisión Federal de Electricidad y los consejeros independientes. Como ustedes saben, la Ley de Petróleos Mexicanos señala que Pemex tiene que presentar en esas fechas su presupuesto para el año 2020, que fue aprobado en la misma sesión el día de ayer. Procede enviar este presupuesto aprobado a la Secretaría de Hacienda para que sea considerado en la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación en el próximo ejercicio fiscal. El plan muestra la nueva visión estratégica de la empresa en la línea con la política del Gobierno de México en materia energética y de desarrollo económico. Los aspectos más relevantes se presentan a continuación. Primero, partimos de un diagnóstico. Pemex ha presentado una caída constante en su producción de crudo en los últimos 14 años, como consecuencia de la disminución de los montos de inversión, de tal forma que solamente en los últimos 5 años la reducción en la producción fue de casi 600,000 barriles en promedio diario. En el tramo de los 14 años, la disminución fue del orden de más de 1.800.000 barriles, de tal forma que en enero ya del 2019 la producción era de 1.625.000 barriles. Se cayó más la producción en 14 años que la que se producía en enero de este año. Ya se ha logrado, como se ha dicho en otras ocasiones, estabilizar esto y lograr un ligero repunte. Cabe señalar que en el periodo 2011-2018 el 45% de la inversión de exploración se orientó a proyectos de aguas profundas, sin que a la fecha Pemex haya producido un solo barril. Este dato es relevante por el cambio en la política de inversión de la empresa, pues ahora nos vamos a concentrar en desarrollo de aguas someras y áreas terrestres, lo que nos va a permitir, dados sus menores costos, duplicar la actividad exploratoria con los mismos recursos. Al igual que en el caso de las actividades de exploración y producción, la inversión en las refinerías registró importantes decrementos en los últimos años, afectando incluso la disponibilidad de recursos para mantenimientos, y esto ocasionó la caída de los niveles de proceso del Sistema Nacional de Refinación, llevando la producción de refinados a mínimos históricos. Como se observa en la lámina, el dato de enero es relevante, caímos al mínimo histórico de 507,000 barriles de proceso. Al mismo tiempo que se registraba una caída de la producción de petróleo y del proceso de crudo en las refinerías, la deuda de Pemex se incrementaba. En esta gráfica podemos observar que en solo 3 años, de 2013 a 2016, la deuda de Pemex se duplicó, al pasar de poco más de 1 billón a más de 2 billones de pesos. El resultado de lo anterior es que durante los últimos 10 años
Pemex ha registrado déficits financieros, como se puede observar en la gráfica. No obstante estos resultados financieros, es relevante señalar que la principal variable que determina dichos resultados es la elevada carga fiscal de la empresa. En la gráfica siguiente podemos observar que Pemex genera ingresos por casi 2 billones de pesos, con lo que al sumar el pago de intereses de la deuda, 2 billones de pesos, sin embargo, paga impuestos y derechos por cerca de 1 billón de pesos, con lo que al sumar el pago de intereses de la deuda se llega al déficit financiero. Es importante enfatizar que Pemex es una empresa que genera valor. Si medimos la rentabilidad en términos de el EBITDA, que son los ingresos antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, y la comparamos con otras empresas petroleras internacionales, podemos observar que Pemex está por arriba del promedio de la industria, como se indica en la gráfica. Podemos ver que en primer lugar está Statoil, luego sigue Petrobras y en tercer lugar Petróleos Mexicanos. En resumen, son 3 los problemas estructurales que enfrenta la empresa: la elevada carga impositiva, su deuda y la baja inversión. Esto atrapó a Pemex en un círculo vicioso. La estrategia. La esencia de este plan es proponer soluciones que resuelvan estos problemas históricos. Para ello, con el apoyo del Gobierno de la República, al anunciar que respaldará y apoyará un cambio al régimen fiscal de Pemex, se ha dado un paso histórico a fin de que la empresa tenga un alivio en su carga fiscal que le permita liberar recursos para detonar proyectos de inversión en la producción de petróleo. Cabe señalar que como una primera medida para este año 2019 se amplió el beneficio fiscal en el pago de los derechos de producción de petróleo a través de la publicación de un decreto que resultó en un beneficio del orden de 30,000 millones de pesos para este año. El objetivo es que el Gobierno de la República apoye a Pemex los primeros 3 años de la administración en lo que será una etapa de transición para recuperar la producción de petróleo, para que en la segunda mitad de la administración sea Pemex quien apoye al Gobierno federal para financiar el desarrollo y el crecimiento económico de nuestro país. Para resolver el problema de la elevada carga fiscal, el Gobierno federal tiene previsto presentar una propuesta de reforma a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos para reducir la tasa del derecho de utilidad compartida, el DUC, a través de un esquema gradual de 7% para el próximo año 2020 y de 4% para el 2021. Cabe señalar que la tasa actual es de 65% y que se llegaría a una tasa de 54% para el 2021. Finalmente, para esta etapa de transición de apoyo del Gobierno federal a Pemex, se está considerando aportaciones de capital para el periodo también 2019-2022, a fin de complementar los requerimientos de inversión. De especial relevancia será la capitalización destinada al financiamiento de la nueva refinería de Dos Bocas, cuya construcción será fondeada con recursos federales. Para 2021 se reducirán las aportaciones de capital del Gobierno federal a tan solo 38,000 millones de pesos. En esta gráfica se muestran los requerimientos de inversión para los próximos años, destacando cómo contribuye la disminución de la carga fiscal y las aportaciones de capital del Gobierno para el periodo de transición 19-21. Asimismo, se contempla
que la inversión pública se complemente con la inversión privada a través de contratos de servicios de largo plazo para la producción de petróleo, los CESIES. Lo anterior permitirá que Pemex pueda contar con recursos para invertir en la producción del petróleo y en la recuperación de la capacidad de las refinerías. En materia de exploración, la estrategia se orienta en intensificar la actividad en áreas terrestres y aguas someras, privilegiando prospectos aledaños a los campos en producción, en reducir también los tiempos entre el descubrimiento y la primera producción de los nuevos campos y en fortalecer el portafolio exploratorio para el mediano y largo plazo. Para incrementar la producción de aceite y gas, uno de los ejes fundamentales del plan de negocios consiste en acelerar el desarrollo de los nuevos yacimientos descubiertos, así como incrementar la actividad de desarrollo en campos en explotación, tanto con pozos nuevos como con reparaciones mayores. Con el fin de detener la declinación e incrementar el factor de recuperación de los campos maduros, se tiene considerado aumentar la actividad de mantenimiento a la producción base, así como la implementación de procesos de recuperación secundaria y mejorada. Con ello, se prevé incrementar la producción a niveles de 2.697.000 barriles promedio diario en el último año de esta administración. En el documento se detallan las estrategias y sus actividades en que se sustenta esta meta. Por lo que se refiere a transformación industrial, el plan prevé una recuperación gradual de la capacidad de refinación a partir de los mayores montos de inversión que se destinan para la rehabilitación de las 6 refinerías y el desarrollo de la nueva refinería de Dos Bocas. La intención de este plan de negocios es que Pemex tenga recursos para invertir, que le permitan a partir del próximo año incrementar sus niveles de producción en toda la cadena de valor, generando los recursos para mejorar su balance financiero. De esta forma, con esta estrategia integral, Petróleos Mexicanos logra su equilibrio presupuestario en el año 2021 y, como puede observarse en la pantalla, año con año, conforme aumenta la producción de petróleo, se incrementa el superávit financiero de la empresa. Es conveniente resaltar que la variable más relevante en este plan de negocios para lograr los resultados planteados es la reducción de la carga fiscal de la empresa. Finalmente, la estrategia que se presenta en este plan de negocios tiene la virtud de que en el mediano plazo y en el largo, nuestro país se beneficia por mayores transferencias de ingresos petroleros a la Hacienda Pública Federal. Los resultados del modelo financiero arrojan que en el horizonte 2021-2030 el Gobierno federal incrementaría la captación de sus recursos tributarios petroleros. Esta proyección demuestra el efecto positivo que tendrán los apoyos recibidos en el periodo de transición de la primera mitad de esta administración. En este documento, Pemex también deja clara su apertura a esquemas de negocio con el sector privado bajo un estricto cuidado de sus intereses y con acuerdos justos y transparentes, dejando atrás las prácticas en las que Pemex siempre salía perdiendo. Para hacer más eficiente la operación, tanto de los recursos materiales como humanos de Pemex, se tiene previsto adquirir y renovar equipos y herramientas
para una buena parte de sus más de 200 talleres y plantas, así como desarrollar el capital humano y asegurar la transferencia del conocimiento mediante la capacitación y la certificación del personal. Por último, y no menos relevante, la estrategia considera incentivar el crecimiento del contenido nacional en las contrataciones de Pemex y seguir agilizando los procesos de contratación. Este plan de negocios demuestra que sí es posible un modelo diferente de gestión basado en la innovación, la eficiencia y, sobre todo, sin corrupción. Es cuanto, señor presidente. Bueno, pues este es el plan de negocios de Pemex. Es, como ya lo expresé, una opción. Estamos optimistas y pensamos que vamos a salir muy bien y que se va a recuperar la industria petrolera. Entonces abrimos para preguntas y respuestas. Presidente, buen día. Roberto Cruz, Grupo Impacto. Sobre el tema, se llama plan de negocios, cuando quizá debió llamarse plan de rescate, pero se ve que más que todo es un plan de trabajo, el cual es aceptable. Decir que es un plan de negocios yo creo que debería remitirnos más a ver contratos, a mencionar empresas, si este fuera un plan de negocios. Creo que es un plan de trabajo. Pero al principio de la exposición, el director de Pemex dijo que ya hay un repunte en estos primeros meses. ¿Qué significa esto? ¿Que ya empezaron a aplicar parte de este plan? ¿O cómo se dio ese repunte en la producción de Pemex? Tengo dos preguntas más, pero no son del tema. ¿Las hago más tarde? Sí. Perfecto. Sí, les comentaba que en enero de este año la producción cayó a un nivel histórico más alto y de alrededor de 1.625.000 barriles diarios. A partir de febrero y hasta la fecha, el promedio oscila en el orden de 1.680.000 barriles diarios, lo que implica un incremento en la producción de alrededor de 50.000 barriles, y esto fundamentalmente porque a partir de la caída se incrementó de manera importante los mantenimientos a los pozos, las reparaciones menores, las reparaciones mayores. Se hicieron una serie de actividades que permitieron que no siguiera cayendo la producción y lograr este repunte. A eso obedece lo que estoy señalando, de que se detuvo la caída y que se logró un ligero incremento. Ahora bien, ya en este año, y en otras ocasiones lo hemos platicado, estamos desarrollando 22 campos y de esos 22 campos, 12 entran ya en producción en este año. El primero de ellos entra en producción a mediados del mes de agosto y ya esto empezaría a sumar barriles adicionales a la plataforma actual. Y los otros 11 campos entrarán sobre los últimos meses de este año. Pero las otras dos preguntas no tienen que ver con esto. No, son temas. Bueno, vamos sobre esto y luego abrimos. Presidente, buenos días. Misael Zavala del Universal. Hoy en la portada del periódico llevamos este plan de negocios, un adelanto. Dice que en los 3 primeros años habrá una inversión de 1 billón de pesos para el rescate petrolero. Quisiera saber si en cifras, digamos, cuál sería la inversión total en estos primeros 3 años y también cuáles serían las cifras de reducir la carga fiscal a Pemex, digamos, cuánto se ahorraría a Pemex en esta propuesta de reforma que van a tener. Gracias. Sí, este es un resumen muy apretado el que presentamos ahorita. Se va a dar a conocer, estamos intentando que el día de hoy mismo
el documento completo, que son más de 200 páginas, donde se detalla con mucha precisión cantidad de cifras y las estrategias. Solo decirles que a partir de la inversión del año 2018, ya en este año creció de manera muy importante la inversión en Pemex, y 2020, que es lo que estamos llamando la etapa de transición, el crecimiento de la inversión va a ser mayor todavía, y esto fundamentalmente por los apoyos del gobierno federal y por la reducción en las tasas del DUC. Entonces, hoy mismo les damos la información muy puntual de todo esto. Y por último, quisiera saber si en esta reunión que tuvo ayer el Consejo de Administración, el nuevo secretario de Hacienda estuvo de acuerdo en este plan de negocios, o hubo alguna aportación por parte del nuevo secretario. Gracias. Sí, platicamos con el nuevo secretario de Hacienda la semana pasada, previa a la reunión de negocios. Él, por razones de agenda, está saturado, y hubo un representante de Hacienda ayer en el Consejo y mostró la posición de Hacienda en sentido positivo al plan de negocios. Buenos días a todos, presidente. Buen día, Guadalupe Vallejo de Notimex. Preguntarle también si dentro de esta reunión que hubo ayer y de este plan quedaron, ¿qué pasó con los farm outs? ¿Va a haber, no va a haber? Bueno, ya habían explicado ustedes, pero quisiera saber qué se tocó de este tema al respecto. Y tengo otra pregunta para después, si me lo permite. Sí, nosotros estamos contemplando la participación de la iniciativa privada en Pemex de manera muy importante. De hecho, se contrataron empresas para el desarrollo de los 20 nuevos campos. Aquí en la gráfica que presentamos hace un rato, veíamos cómo la inversión privada también complementa la inversión de estos próximos años en Pemex, y señalaba yo que es a través de contratos de producción a largo plazo. Nosotros les denominamos CECIES, y estos contratos tienen como finalidad que la iniciativa privada, las empresas, inviertan al 100% en estos campos, y los contratos, principalmente la característica de estos contratos es que a las empresas se les paga por barril recuperado, por barril producido, solo que la cantidad que se paga no es fija, sino que varía dependiendo de la actividad y del riesgo que presente los campos. Entonces, eso da mucha flexibilidad, le da mucha confianza a las empresas y estimula también que inviertan y que se produzca más. Entonces, esa es la intención en esta nueva estrategia. Gracias. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos. Mi nombre es Silvia Diaram, vengo de la ciudad de Toluca y soy de un canal alternativo titulado Intelectua. Señor presidente, mi propuesta es la siguiente. A todos los ciudadanos, de manera voluntaria o involuntaria, se nos quitan unos centavos a la hora de pagar cualquier producto, con el pretexto de que no hay cambio, con el pretexto de que no hay monedas, o con el pretexto de involucrarnos en algún programa social. Mi propuesta es la siguiente, señor presidente. A veces ni siquiera tenemos la alternativa de decir sí o no. Pueden todos esos centavos, señor presidente, que se nos quitan a todos los ciudadanos a nivel nacional, pasar a formar parte de Petróleos Mexicanos para ayudar al rescate de Pemex. Bueno, entiendo que esos planes son en efecto voluntarios, es lo que desee la gente aportar, no para el gobierno. Nosotros no estamos planteando
el que te queden esos recursos en el gobierno. Es más que nada un asunto de el comercio y de la sociedad. Pero en ocasiones, como por ejemplo en los recibos de teléfonos, ahí viene un redondeo que supuestamente es aplicable al siguiente pago. Entonces, si no es así o si no se ve reflejado en el siguiente pago, puede pasar a formar parte de Sí, esto. pero no es, entiendo, obligatorio y es cosa, como lo planteas, de orientar a la gente, ver el marco legal y decirle a la gente que no se está promoviendo ese tipo de programa. Al contrario, lo que se está haciendo es entregando apoyos de manera directa a los ciudadanos. Ese es el papel principal del instituto para devolverle al pueblo lo robado. Que el jueves, a propósito, se van a entregar los fondos a 2 municipios de la montaña de Guerrero, lo que se obtuvo por la venta de residencias y de terrenos en la última subasta, y el jueves se da a conocer también que la próxima subasta va a ser de este domingo en 8, en Los Pinos. Van a ser las alhajas que se han decomisado. La verdad, ayer que me hicieron la presentación, debería hasta de pensarse en una exposición por las características de las alhajas, por la extravagancia. Es algo que no creo que se vea con frecuencia en el mundo. Unos relojes de diamante y unas alhajas de lo más extravagante que pueda uno imaginar. Es para una exposición de cómo ese lujo barato ha llegado a imponerse, cómo esos bienes materiales se han dimensionado, se han puesto por encima de valores culturales, morales, espirituales. Entonces, sí es importante exponerlos para mostrar el nivel de descomposición social al que se ha llegado, la pérdida de valores, la alteración de lo que debe ser importante en la vida, no esas extravagancias. Pero en fin, el jueves ya te dan a conocer las bases para la próxima subasta. Vamos a tomar en cuenta tu propuesta, vamos a analizarlo, vamos a ver si hay alguna ley y si es conveniente hacer un llamamiento a los ciudadanos. Si no es trascendente en cuanto a que afecte
sino que se pueda demostrar que al contrario ayuda, porque puede ser que si la aportación se destine a apoyar a la gente que lo necesita, pues entonces también se diría, ¿no? Pero vamos a analizarlo, porque sí se puso de moda esto en los centros comerciales y hay que ver si se aplica en beneficio de otros o es un ingreso adicional. Exacto, porque además genera muchos intereses. Son cientos de miles de pesos a nivel nacional diarios y genera muchos intereses en cada empresa. Lo vamos a analizar y aquí lo definimos. Nos los dejas de tarea. Sí, tengo otras dos preguntas, señor presidente, pero son de otro tema y viene un personaje conmigo a conocerlo a usted, si se lo permite y se me lo permite después. Está bien. Gracias, muy amable. Gracias, presidente David Vicenteño de Grupo Imagen. Sobre este tema en particular, ¿qué participación va a tener o cómo está contemplado dentro de este plan de negocios en Petróleos Mexicanos el sindicato? ¿Qué aportaciones van a dar? ¿Qué ha propuesto? No sé si en esta reunión haya estado el señor Carlos Romero de Champs y ¿cuál será la participación y el destino? ¿Habrá estas contribuciones todavía de Petróleos Mexicanos al sindicato? ¿Estas se van a reducir? ¿Qué va a pasar con este gremio? Gracias. Y tengo otras dos también para otra intervención. Gracias. Sí, la última pregunta no estuvo presente. Ya señalé quienes forman parte del Consejo de Administración de Pemex. Y con relación al sindicato, bueno, pues nosotros la reacción que hemos visto a lo largo de estos 7 años, parecen 7 años, pues, de 7 meses, y el presidente lo ha constatado en las giras que ha hecho a instalaciones de Pemex, sobre todo a las refinerías, es que los trabajadores sindicalizados tienen muchísimas ganas de colaborar, lo están haciendo de manera… el otro día le informaba yo al presidente de que cuando hablamos con la gente, con los trabajadores, y les decimos de estrategias que vienen en el plan también, que ahora por razones de tiempo no mencionamos, más que de manera muy rápida, de que vamos a reactivar los talleres y las plantas de Pemex y a renovar las herramientas para que los trabajadores trabajen con más eficiencia. Hay mucho ánimo, les gusta mucho a los trabajadores. La verdad, tanto los trabajadores sindicalizados como los técnicos, los especialistas en Pemex son extraordinarios y la respuesta es muy buena. Todo el trabajo que se está contemplando en Pemex deriva y depende mucho de sus trabajadores. También, por ejemplo, el hecho de que los trabajadores de Pemex sindicalizados tengan acceso a combustible gratuito, todos los millones que eso significa. Y la instrucción que nosotros tenemos es de que los ingresos de los trabajadores no se tocan, incluso siempre van con la inflación, ligeramente por encima de la inflación, y a eso se circunscribe. Todos los trabajadores sindicalizados no van a tener ningún problema en sus ingresos. En otros niveles, sobre todo en los más altos, pues ustedes ya conocen que hubo reducción de sueldos y reducción de prestaciones, y eso ha contribuido mucho en los ahorros de Pemex por varios cientos de millones de pesos, miles diría yo. Sí. Miren, es muy importante el tema. Vamos a rescatar a Pemex con los trabajadores, con sus técnicos. Ese es un tesoro que tenemos, los trabajadores en general.
los trabajadores electricistas, los maestros, los trabajadores de la salud, los trabajadores petroleros, están ayudando mucho, están contribuyendo para llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. Son fundamentales, la verdad. Y no ha habido de parte de ellos resistencias, al contrario, hay entusiasmo, en este caso, para sacar adelante a Pemex. Trabajadores en activos, trabajadores jubilados, sean de planta, sean transitorios, técnicos, profesionales, y el compromiso es que se les mejore su situación laboral, es decir, que mejoren en sueldos, en salarios, en prestaciones. Todo el ajuste se está haciendo arriba y en lo que eran privilegios, eso ya se termina. Yo les comentaba que solo en atención médica privada para los altos funcionarios públicos se destinaban 5,000 millones de pesos del presupuesto. Y de verdad se hacían cirugía plástica los altos funcionarios públicos. Me consta, no es anecdótico, no es invención, se estiraban a costillas del erario. Y la caja de ahorro especial para los altos funcionarios públicos, que si ganaban 200,000 pesos al mes, dejaban 20,000 de ahorro, y el gobierno, con dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, le aportaba otros 20,000 y ahorraban en un mes 40,000. Y cuando se iban, y esto incluye a altas personalidades, altos funcionarios, cuando terminaban de su encargo o pasaban a ocupar otro cargo, se llevaban ese dinero. ¿Cuánto costaba darle mantenimiento a esa caja? Cerca de 6,000 millones de pesos al año. Entonces todo eso se va a eliminar, es más, ya se eliminó. Y lo mismo en el caso de organizaciones de la llamada sociedad civil que recibían fondos o recursos extras para sindicatos, o la partida de moches. Imagínense a lo que se llegó, que le entregaban presupuesto a cada diputado para que votaran el presupuesto o las leyes. Les entregaban un presupuesto y ese oficio de autorización
para la realización de una obra, el diputado podía negociarlo con un presidente municipal, un gobernador, a cambio de un moche. Miles de millones de pesos así. Y todavía están defendiendo esa corrupción. O se han quedado callados, actúan como cómplices, gritan como pregonero cuando se trata de nosotros, ¿no? Y callan como momias cuando son asuntos que tienen que ver con el régimen de corrupción del periodo neoliberal. No olvidar, siempre he dicho, perdonar, pero no olvidar. Esto es lo que se está haciendo. En el caso de Pemex, limpiar Pemex, que era de las empresas más corruptas del mundo. Bueno, al grado de que está prófugo uno de los directores de la empresa. Entonces, va la transformación y tenemos mucha confianza de que vamos a salir adelante. Y repito, insisto, son nuevas maneras de evaluar el funcionamiento de la economía, porque la corrupción no se tomaba en consideración en nada, ni las calificadoras, ni las corredurías, ni el gobierno, no se hablaba ni siquiera del tema. ¿Dónde está en la agenda que impusieron el combate a la corrupción? ¿Hay una reforma estructural dirigida a eso? Omitieron que ese es el principal problema del país, o era el principal problema de México. Entonces, ahora es distinto. Dicen, no se están creando empleos. Pues sí, porque la metodología que tiene el Seguro Social, y no la queremos cambiar para que no vayan a hacer un escándalo los conservadores. La metodología del Seguro Social no toma en cuenta, y aprovecho para informar, que ya hay 800,000 jóvenes trabajando del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. 800,000 jóvenes trabajando de aprendices, cosa que me da mucho gusto. Y no tome en cuenta que hay 200,000 sembradores. Ya nada más con esos dos programas es 1,000,000 de empleos nuevos. No aparecen en los datos del Seguro Social. Y al final también
tomar en cuenta y hacer un análisis riguroso, en este caso científico, sobre la diferencia, y lo dejo de tarea a los economistas, la diferencia, incluso que podamos hacerlo nosotros, entre crecimiento y desarrollo. Porque en todo el periodo neoliberal solo se midió crecimiento. Y pues crecimiento es hacer dinero, es hacer riqueza, pero no implica necesariamente la distribución de la riqueza, la distribución del ingreso. En el caso del país fue un fracaso rotundo la política económica, porque ni siquiera hubo crecimiento y lo poco que hubo se concentró en unas cuantas manos como nunca se había visto en la historia. Se produjo una monstruosa desigualdad. Entonces, todos esos parámetros tienen que ser revisados para medir el desarrollo, el bienestar, a partir de los ingresos que le llegan a la gente, a partir del poder adquisitivo, del poder de compra de la mayoría de los mexicanos, a partir del bienestar, a partir de la felicidad, a partir del fortalecimiento de valores culturales, morales, espirituales. Eso es parte de la transformación y es lo que vamos a estar pues elaborando, ahora sí que como se dice pomposamente, en la nueva narrativa. Bueno, presidente, iba a hacer dos preguntas, voy a hacer una porque luego una pequeñita para el director de Pemex. Mientras la Guardia Nacional está bastante ocupada en las fronteras con la cuestión de la migración, ayer Hipólito Mora, fundador de las autodefensas en Michoacán, junto con Manuel Mireles, pero ayer nada más Mora, advirtió al gobierno federal que nuevamente portará armas de fuego ante la nula intervención en seguridad pública en la región de Tierra Caliente. ¿Cómo toma usted esta advertencia? Finalmente son grupos armados fuera de la ley, lo fueron. Dice que no permitirá que ninguna autoridad lo desarme de un rifle y una pistola que traerá consigo en cualquier momento. Textualmente dice, cualquier autoridad que trate de detenerme o desarmarme va a tener que asesinarme, porque vivo ni a la cárcel me llevarán ni me desarmarán. Y esto me hizo recordar las palabras de Aldo Fassi, secretario de Seguridad de Nuevo León, que hace mes y medio dijo, textual, la violencia en el país está del asco y ni contratando ni trayendo a Superman se va a arreglar. Esto lo dice un secretario de Seguridad de un estado como Nuevo León, que él tiene, se supone, la obligación de tratar de frenar la seguridad, pues él dice que ni contratando a Superman. Hipólito Mora dice que va a volver a portar armas. Son palabras de una autodefensa, ex autodefensa, y de un secretario de Seguridad estatal.